está aquí con nosotros hoy y que podemos celebrar y glorificar el nombre glorioso de Jesucristo. Hemos estado hablando sobre Filipenses y esta es una carta antigua que un misionero llamado Pablo le escribió a una de sus iglesias. Él plantó varias iglesias y a varias de ellas les escribía cartas para ver cómo se encontraban y relacionarse con ellos. Esta es una de esas iglesias que recibe una de estas misivas de Pablo, de este misionero. Pero en este caso esta carta es un tanto diferente, que la hace distinta. Esta iglesia guarda un espacio bien importante en el corazón de este misionero. Esta iglesia es una iglesia que él ama mucho y que ellos lo aman a él de igual manera. Hay una excelente relación entre Pablo y esta iglesia. Y Pablo le escribe porque ellos están atravesando tres circunstancias complejas y difíciles. La primera, el encarcelamiento de Pablo, del misionero, del pastor que les ayudó a conocer y entender a Jesús. Segundo, hay amenazas externas. Viven en una ciudad donde el gobierno o el imperio los persigue y pudiera afectarles. Y está persiguiéndolos por su fe. Número 3, hay unos peligros internos. Hay divisiones, hay conflictos, hay contiendas en la iglesia. Y Pablo decide escribirles y recordarles que el evangelio informa a todas esas áreas. Y tiene algo que decir en cada de esas circunstancias, que no hay mejor manera de enfrentar eso que desde el evangelio. Y el evangelio es esa historia, o la historia de ese Dios creador que ha decidido rescatar a su creación por medio de enviar a su Hijo para que muera en lugar de los pecadores, para perdonar a los pecadores y transformar todas las cosas para gloria de su nombre. Por eso son buenas noticias. Son las noticias del amor de Dios manifestado en su acto de rescatar a los pecadores y de restaurar toda su creación. Y esa buena noticia no es solo para ser escuchada. No es solo para ser escuchada. Principalmente esa noticia debe movernos a nosotros a vivirla, a experimentarla de forma poderosa en nuestro ser, de manera que podamos actuar conforme a esa gran noticia. Eso es lo bueno del evangelio. De nuevo, no es solo para ser escuchado, no es solo una buena noticia para ser escuchada, es una buena noticia para ser vivida, para que marque y transforme áreas en nuestro corazón y podamos vivir conforme al evangelio. Y un poco es lo que ha estado Pablo tratando de explicarle a esta iglesia. Y hoy va a aclarar un poco más lo que significa vivir el evangelio. Ese es el tema de mi sermón: vivir el evangelio. Vivir el evangelio. Déjenme hacer una pequeña introducción antes de que leamos el texto bíblico de hoy. Lo que hicimos la semana pasada fue leer uno de los pasajes más famosos de la carta, el capítulo 2, verso 5 al verso 11. Y estos versos hablaban sobre la manera en cómo Cristo Jesús vino al mundo para salvarnos. Déjeme leerlo solamente, no los tiene ahí en el boletín, solo quiero leerlo para darle un poco de contexto a lo que viene hoy. Pablo le escribió a la iglesia y le dijo: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo, parte importante, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo primero que Pablo le está hablando es de la vida de Jesús. Y en resumen le dice: es una vida desinteresada y obediente. Dos características importantes en Pablo en esta carta. Número 1, desinteresada. No escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó, se hizo hombre y hecho hombre logró hacer lo que ninguno de nosotros ha logrado hacer: vivir en completa obediencia. Porque decía Enrique ahorita, él vivió la vida que debíamos haber vivido. Vivió en completa y perfecta obediencia. Él sí lo hizo. Sí, lo primero que Pablo nos recuerda es la vida de Jesús. Una vida
de entrega y una vida en obediencia. Lo próximo, mire, el verso 8 dice, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Verso 9, por eso Dios lo exaltó hasta los sumos y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla del cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Pablo está diciendo, él se humilla y luego resucita, y al levantarse se convierte en el intercesor de todos los hombres. Logra de alguna manera conquistar la muerte y colocarse en el situal de emperador del mundo entero. Y esto es importante. Pablo usa la imagen del emperador. Dice, el que vivió una vida abnegada y de obediencia, sacrificial, de entrega y de obediencia, ha sido levantado y colocado en una posición de autoridad donde bendice a los suyos. Esa es su misión, rescata a su gente. Él tiene autoridad y poder para hacer eso. Lo tercero es que nos va a decir Pablo allí algo importante, es la recompensa que Jesús recibió. Mira esto, vida abnegada y obediente, misión de rescatar a los suyos porque tiene poder, se levantó y está sentado en el trono. Y tercero, hay una recompensa que recibe por su vida de obediencia. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Lo exalta hasta los sumos y hace que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Su acto hace que sea exaltado y recompensado a la diestra del Padre, para que toda lengua entonces tenga que reconocer cuán grande, cuán glorioso es el Señor. Vida de obediencia, misión para transformar y una recompensa inmensa por toda su vida y su acto. Es lo que cubre estos versos. Y ahora Pablo pasa y dice, esa gran verdad debe dirigir la forma en como tú y yo vivimos el resto de nuestra vida. Vamos a ver eso. Ponte de pie, toma tu boletín, acompáñame. Filipenses, capítulo 2, versos 12 al 18. Filipenses, capítulo 2, versos 12 al 18. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el mundo, manteniendo en alto la palabra de vida. Así, en el día de Cristo, me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes, alégrense y compartan su alegría conmigo. Palabra del Señor. Puede tomar asiento. Pablo pasa ahora entonces a decirnos Cristo. Y Cristo no solo, escúchalo bien, no solo es ejemplo, sino que a su vez es el objetivo de nuestra transformación constante. Me explico. Jesús no es solo el ejemplo que nos enseña cómo debemos vivir, sino que por su obra en la cruz se hace eficaz, da poder a nuestra vida para poder vivir de esa manera. Por lo tanto, el evangelio que centra en el centro del mensaje a Jesús es la respuesta de cómo el creyente debe caminar. La máxima que hemos estado tratando en estos últimos sermones es: la vida cristiana no es una realidad estática, sino una verdad dinámica. No es algo que ocurrió en algún momento de nuestro pasado, sino que es algo que constantemente está cambiando y transformando nuestras vidas. Como cantábamos ahorita, y ese himno al final cae como anillo al dedo a lo que Pablo está haciendo aquí en la reflexión del pasaje bíblico. Sí, Él te ama tal y como eres. Él te acepta tal y como eres, pero te ama tanto que no quiere dejarte así.
Te ama tanto que quiere transformarte y cambiarte. Esa es la realidad del Evangelio. No es una verdad simplemente estática de un momento. No es simplemente ve y te ama, sí, ve y te ama como está, pero parte del plan de Dios es empezar a formar tu vida a la imagen de Jesucristo. Por lo tanto, el Evangelio día tras día está trabajando en nuestros corazones. A veces de manera bien directa que nos damos cuenta, en otros su actuar es un poco más sutil, pero ahí está Dios obrando en tu vida, transformándote y cambiándote. Esa es una buena noticia del Evangelio, de ese Dios que está ahí, obrando aunque no lo veas, transformándote aunque no te des cuenta. No lo está publicando, no hace un billboard diciendo estoy cambiando la vida de mi hijo, pero lo hace día a día en tu vida y en la mía. Por eso Pablo entonces le va a decir a ellos que vivir el Evangelio, que tienen que vivir el Evangelio en su salvación. Miren los versos conmigo y porque ese primer punto es así. Vivir el Evangelio, ¿dónde debo vivirlo? Lo primero que Pablo va a hablar es vive el Evangelio en la salvación. Versos 12 y 13, mira el verso 12 conmigo. Mira lo que Pablo hace en el verso número 12. Así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Pablo entonces comienza a hablar sobre la reacción, la manera en cómo reaccionamos al Evangelio y vivimos el Evangelio. ¿De qué manera debe hacerlo? Con la salvación deben de trabajar en ella, le dice Pablo. Deben de obrar en ella, deben de actuar en ella. Ahora, pareciera que ese verso de cantazo por un momento parecía contradecir el resto de los pasajes de Pablo, donde dice que la salvación es por obra para que nadie se gloríe. Pero aquí en Filipenses nos está gritando, no, hay algo que tienes que hacer para lograr tu salvación. Muy bien, ¿cómo entendemos el texto? ¿Cómo comprendemos este pasaje bíblico? Lo entendemos porque el verso 13 nos permite entender el verso 12. Como si Pablo le estuviese diciendo a ellos, tienen que poner de su parte, hay algo que tienen que hacer. Sean obedientes cuando estoy presente, como cuando estaba presente con ustedes, ahora que no lo estoy, sigan siendo obedientes. Tienen que enrollarse las mangas y seguir trabajando con su salvación. Y de repente dice, ok, déjame explicarles lo que les estoy diciendo. Verso 13, mírenlo conmigo. Verso 13, lo tiene ahí. Pues Dios es quien produce en ustedes, tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Si Pablo dice, tienen que enrollarse las mangas y empezar a trabajar. Pero quien coloca en ustedes el deseo de enrollarse las mangas y trabajar con su salvación es Dios. Es Dios. No hay manera de desear vivir una vida distinta y diferente si no es porque Dios ha hecho una obra en nuestro corazón. Para entender lo que Pablo está diciendo, detengámonos un momento a explicar la palabra salvación para Pablo aquí. Salvación en Pablo, en este momento, no es un suceso del pasado. Déjenme comenzar, no es un suceso del pasado. Salvación para Pablo no es una oración que dijiste frente a un altar en alguna iglesia en Puerto Rico. No. Salvación no es una única experiencia que tuviste o experimentaste. No. Para Pablo, salvación es un proceso que comenzó en algún momento en tu vida y que no ha terminado en ti. Déjenme volverlo a repetir. La salvación es un proceso que comenzó en algún momento en tu vida y que no ha terminado aún en ti. Todos los días Dios está obrando en tu vida para salvarte, para transformarte. Y esa es la idea. Salvación en la Biblia es un proceso continuo en nuestro caminar con el Señor. Comienza el día en que nuestro corazón muerto, que se deleita en el pecado, es transformado. Y ese corazón de piedra es transformado por un nuevo corazón, por un corazón de carne. El día en que su Espíritu comienza a morar en nuestros corazones.
ese día comienza la aventura más gloriosa, la travesía más hermosa, el caminar más privilegiado, andar en el camino de nuestro Señor Todopoderoso. Comenzó, no se completó en ese momento, sino que comenzó. Ese largo proceso de nuestra vida, que es la salvación, es al que Pablo se está refiriendo. Y nos dice, ¿sabes? Vive tu salvación. Pero en tu salvación, tú no te mantienes como alguien con los brazos cruzados. La salvación es por gracia, pero no es mantenerte con los brazos cruzados y echarte hacia atrás, no. La salvación es por gracia. Cristo coloca en tu corazón, cambiándolo y transformándolo, haciendo lo que tú no puedes hacer, lo que jamás podrías hacer: amar a Dios y desear vivir para gloria de su nombre. Pero no solamente pone el deseo en tu corazón, sino que a través de su Espíritu pone la capacidad en ti para entonces vivir para gloria y honra del Señor. Colocando el deseo, poniendo el poder necesario para hacerlo, te dice, te toca, vamos a vivir conforme a la obra gloriosa que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Así que la vida de salvación en el Evangelio es una vida que se manifiesta, que se vive, que actúa. Déjeme utilizar un ejemplo para volver a explicar esto de manera tal vez más clara, espero yo. Claro, como toda imagen o todo ejemplo nunca es perfecto, pero espero que pueda ayudarle. Génesis, cuando nació, empezó a gatear tarde. Y luego de empezar a gatear tarde, a su añito, todo el mundo me decía, ¿por qué no camina? ¿Por qué no camina? Génesis tenía un añito y no caminaba. Yo no sé si a usted le ha pasado, las reuniones familiares siempre son momentos complicados. Llevaba Génesis a las reuniones familiares y ya siempre estaba gateando, o siempre estaba en los brazos nuestros, y la gente decía, pero ponla a caminar, tiene un año, se supone que camina. Próximamente, la hija de tu primo, de tu prima y de fulano tiene 7 meses y ya corre pista y campo y hace maratones. Tú sabes, como que rápido es la idea de ella corre, brinca y tiene menos meses que ella. Tienes que mandarla a chequear, porque es que ustedes siempre están con ella agarrada, siempre la tienen en sus brazos, así que tienes que hacer algo para que corra. Y eso empieza a saturar tu vida y tú permites que eso penetre en tu corazón y entonces te desesperas. Yo empecé a hablar con amistades, con amigos, y me dieron 2 o 3 imágenes. Entonces, yo quería que Génesis caminara. Y aquí está el elemento horrible tal vez de padre. Tal vez simplemente para que la gente dejara de mirar y decir no camina. Y recuerdo que me habían dicho, tú pones algo sobre sus bracitos y entonces la ayudas para que camine, y ponía una toalla, porque pasé que eran muy gruesas, y la ponía sobre su pecho y sobre sus brazos y la cargaba para que ella comenzara a caminar. Y era la idea que sus piernitas empezaran a tomar fuerza y empezar a hacerlo. Realmente yo la tenía sujetada y empezaba a caminar, pero la toalla me terminaba guayando sus bracitos o extendiéndoselos demasiado hacia arriba. Esa foto no soy yo, es su mamá. Ella lo que ya sabía hacer, que yo no. A Rosy no le interesaba lo que la gente dijera. La intención de que su hija caminara es simplemente por esa sonrisa que se le dibuja en la cara cuando siente que está caminando. Pero Rosy no tiene una toalla sobre ella. También agarrada de los brazos. Y hay algo que Génesis siente en ese momento, que tal vez no sentía conmigo. Estoy segura. Hoy me tiene de la plaza. Puedo caminar. Estoy segura. Hoy me tiene de los brazos. Yo puedo caminar. Porque estaba desesperado y se sentía totalmente insegura, pero mamá me tiene segura.
me tiene de los brazos, yo puedo caminar. Y es así. Cuando tú miras la salvación y lo que Jesús ha hecho por tu vida, de repente te encuentras reaccionando diciendo, yo puedo dejar de mentir, yo puedo dejar de engañar, yo puedo amar, yo puedo exponerme y actuar, yo puedo hacerlo. Mi Padre me tiene de los brazos, yo estoy seguro en Él. Cuando te das cuenta, tu caminar cristiano no es con las fuerzas de tus piernas, no es con tus propias acciones. Es que el Padre Celestial te está guiando, enseñándote a caminar. Sí, son tus piernitas poniéndose en el piso, tomando forma y fuerza. Sí, son tus piernas moviéndose y tu cerebro enviándole la señal para levantar un piecito y para que el otro se mueva. Pero tú estás confiado. Él te tiene de los brazos, Él te guarda y te guía, Él no va a permitir que te caigas. Y en esa confianza pone el deseo en tu corazón de caminar, de dar cada pisada, de hacer que tus músculos tomen fuerza, de caminar hacia el frente y no hacia atrás, porque Él te tiene de los brazos. En algún momento vas a pararte, te sientes cansado, pero Él no te suelta. Él con paciencia te tiene de los brazos, esperando y alegrándose al ver la sonrisa que se dibuja en tu rostro cuando comienzas a caminar en la obediencia maravillosa de tu Padre Celestial. Ese Padre feliz y contento que dice, vamos, mira qué bueno es vivir conforme al Evangelio, mira qué bueno es vivir así. Es una de las grandes verdades doctrinales que los puritanos decían de otra manera, cuando ellos en sus predicaciones querían aguantar y hablar sobre la falsa conversión, o esta idea de que eres salvo pero no está sucediendo nada y tal vez no lo eres, y el verdadero creyente le apuntaban a la obra interna del Evangelio en el corazón, y como esa obra interna en el Evangelio produce en tu vida un deseo de vivir conforme a la voluntad de Dios. Iglesia, la gracia es gracia porque es poderosa para salvar, para tomar tu vida y cambiarla. Y la cambia colocando el deseo en tu corazón de vivir de forma diferente y dándote los recursos necesarios para vivir de forma diferente. Está ahí. Solo tienes que apropiarte de ella y empezar. Está ahí. Tus brazos están agarrados. Solo tienes que empezar a levantar tus pies y a caminar. Está ahí. Él está supervisando cada uno de tus pasos. Está ahí. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo logras? Tal vez el rostro de Génesis lo hace bien. ¿Cómo lo logras? Sí, está caminando, pero mamá me tiene en los brazos. Pablo lo dice con una expresión genial. Cómo tú tienes que trabajar con tu salvación. De nuevo, Él pone el querer como el hacer en tu vida. Entonces, cómo empezar a vivir el Evangelio de forma correcta, cómo empezar a guardarme en pureza, a guardarme para Dios, a vivir conforme a Dios. ¿Cómo hacerlo? Él pone el deseo en mi corazón, Él pone el poder para yo hacerlo, y lo voy a hacer con temor y temblor. Y ese temor y temblor no es vivirlo con miedo ante Dios. Ella no tiene miedo, se siente totalmente confiada. Temor y temblor en Pablo, en este verso, es hacerlo con este único sentido de dependencia y necesidad de Dios. Es sentirse abrazado y agarrado por Dios y decirle, yo mismo no puedo hacerlo, tengo que hacerlo, pero tú estás conmigo. Así que con tu ayuda yo voy a caminar, yo voy a vivir diferente, yo voy a actuar diferente, yo me voy a comportar diferente, porque pones el deseo, pones el poder, y lo hago reconociendo que necesito totalmente de ti. Ese sentido de dependencia y de necesidad de Dios es lo que Pablo le pide con temor y temblor. Necesidad de Dios.
sentirnos y entendernos incapaces de hacerlo por nosotros mismos. Así que con este imperativo de tenemos que vivir de esta manera, Pablo nos dice, es posible vivir conforme a la voluntad de Dios. Es posible, iglesia común, es posible. Porque la gracia del Señor ha puesto el deseo en nuestro corazón y nos ha dado la capacidad y el poder por su Espíritu de hacerlo para gloria y honra de su nombre. Y tiene nuestros brazos sujetados, nuestras piernitas y rodillas pueden levantarse. Podemos comenzar a dar los pasos y seguir hacia adelante y progresar en el Evangelio, permitir que el Evangelio trabaje en nuestra salvación. Número 2, lo segundo que Pablo va a decirle a ellos en estos versos es: si tengo que vivir en el Evangelio, lo vivo en mi salvación, trabajando en todo el proceso largo de mi salvación. Segundo, es vivir el Evangelio en la misión. Si somos llamados a vivir el Evangelio, primero en mi vida personal y luego en la misión, en unirme en la iglesia y vivir el Evangelio para la misión de Dios con la iglesia. Miren los versos 14 al 15 conmigo, los tiene ahí en su boletín. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ellos ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Qué bello. En ellas ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Pablo se detiene ahora a hablarles a ellos y les dice: déjenme pedirles que vivan el Evangelio como una iglesia, que vivan unidos, que luchen en contra de los enemigos que producen división, que atentan contra la unidad. Peleen, pero peleen contra los enemigos que atentan contra la unidad. No peleen entre ustedes mismos. Estos conceptos importantes nos llevan a las contiendas que están teniendo, y este es el anticipo para el Bodhisattva que eventualmente después. No se quejen, no peleen. No se quejen, no peleen. No tengan contiendas, no se crean unos mejores que otros, no compitan, eso no es parte del Evangelio. No tengan ese espíritu de competencia, no en la iglesia, no es parte de lo que Dios desea para ustedes. Lo que quiere es la unidad completa, sean intachables y puros. Todos son hijos de Dios, sin la culpa. Vivan unidos ustedes. Hay un término militar que es bonito, pero encierra una gran desgracia. Fuego amistoso, esa traducción en español. Fuego amistoso. Es una de las peores tragedias que hay en una milicia. Y es cuando, debido a algún accidente, soldados del mismo bando se matan unos a otros. Se le conoce como fuego amistoso. Pero uno de los peores desastres. Destruye el ánimo, la imagen y la confianza de los soldados, además del dolor que se da. No podemos ser un ejército que masacre a sus propios soldados. La iglesia no puede ser eso. Debe ser un ejército preocupado por cuidar a su gente, cuidarles y levantarles y sanarles. Pero dice: no compitan, no tengan contiendas. Vivan el Evangelio primero en ustedes, vívanlo en unidad, para luego vivirlo en misión. ¿Cómo lo vivo en misión? Viviéndolo como luz en medio de las tinieblas. Sean lumbreras, brillen como estrellas en el firmamento. Brillen como estrellas en el firmamento. La idea de Pablo aquí es mirar nuestra sociedad y gritarnos y decirlo: no pierdas energía peleando con tu hermano por quién es mejor, quién tiene más capacidad, más recursos, más intelecto, no sé, nómbrelo. No pierdan el tiempo en eso. Vivan en unidad y brillen, porque hay una sociedad alrededor de ustedes
muriendo, que no tiene experiencia de amor comunitario, que no ha experimentado la belleza liberadora del amor de Dios, y que hay una comunidad de fe llamada la iglesia que sí lo tiene, sí lo experimenta, brillen en medio de una sociedad muerta, dolida, golpeada, herida, y ustedes sean esas lumbreras o estrellas que les alumbran en medio de la oscuridad, que les restauran en medio del caos. La iglesia, cuando vive como una verdadera familia en el Evangelio, es la respuesta a los dilemas y al dolor de nuestra sociedad. La iglesia. Piénsalo tú, en tu carácter personal, y nosotros, en tu carácter corporativo, somos esa respuesta. El mundo necesita a la iglesia. Tal vez no lo sabe, tal vez lo rechaza por las malas experiencias que ha tenido, pero el mundo necesita de la iglesia. Necesita ver amor, necesita ver hermandad, necesita ver vidas que no están viviendo vidas centradas en ellos mismos, sino que han desplazado el egocentrismo, los han desplazado por poner a Cristo, y al poner a Cristo han decidido amar a Dios sirviendo a otros, dispuestos a obrar en la vida de otras personas. Déjenme ponerlo de la siguiente manera. Pablo está diciendo: ustedes son las estrellas que alumbran en medio del camino. Hoy en día es una expresión poética. En el tiempo de Pablo era una expresión crucial, importante. No tenían luces, no tenías brújulas. Esencialmente, la única manera de los caminantes poder orientarse en el camino es que en el cielo tú puedas ver las estrellas. La capacidad de orientación se daba por medio de conocer el mapa celeste, y conociendo el mapa celeste sabría dónde está el norte, dónde está el sur y hacia dónde tengo que moverme. Pablo está consciente de esa realidad y le está gritando: la iglesia es el norte de la sociedad, es la que comunica la verdad, es la que debe guiar a este mundo hacia donde debe caminar, hacia la verdad del amor del Dios Todopoderoso. Cuando miramos eso, nos damos cuenta de que tal vez tú y yo nos sentimos incapaces de tal responsabilidad. ¿Quiénes pueden convertirse en estrellas que brillan en este mundo? Hay personas con un carisma gigantesco que hacen que miles de personas se congreguen como los grandes predicadores del antaño. No necesariamente. Son grandes cantantes con voces privilegiadas y con bandas impresionantes que llenan coliseo para que la gente vitoree y cante sus canciones. No necesariamente. Las iglesias gigantescas con miles de programas y estructuras para brindar a la sociedad. No necesariamente. La Biblia está llena de demostraciones de que Dios es experto tomando personas ordinarias, programas ordinarios, y haciendo cosas extraordinarias con ellos. Me dan una cita de Tolkien, del gran Bilbo Bolsón. Una cita de Tolkien del gran Bilbo Bolsón. Todo lo que es oro no necesariamente brilla. No todos los que vagan están perdidos. El viejo que es fuerte no se esparce. Las raíces profundas no son alcanzadas por las levadas. De las cenizas se despertará un fuego, y se despierta el fuego. Una luz, aunque tenue, siempre brilla en las sombras. La hoja que fue rota será renovada. Aquel que no tiene corona volverá como un gran rey. Estas imágenes son gloriosas. Entonces, no todo lo que es oro brilla. No todo lo que parece perdido está perdido. No todo lo que parece anciano no carece de fuerza. No todo lo que está bien profundo, por estar profundo y no se ve, tiene la capacidad de huirle a las nevadas y congelarse. Las cenizas no son desechables. Siendo cenizas pueden despertar un gran fuego. La luz, aunque sea pequeña, brilla en las sombras y en la oscuridad. ¿Y quién logra que todo esto se dé? Hay uno que parece no tener corona, pero va a regresar un día como un gran rey.
Y ahí está la clave. Lo que hace que tú y yo seamos estrellas que brillan en la noche no es nuestra capacidad, no es nuestra habilidad, no son tus fuerzas ni mis fuerzas. Es aquel que murió por nosotros y ha enviado su Espíritu, quien hace que nuestras vidas sencillas puedan tener una relevancia inmensa en medio de una sociedad necesitada y angustiada. Iglesia, déjame decírtelo de esta manera. Quiero que Dios despierte en tu corazón una pasión gigantesca por llevar su evangelio y cambiar la vida de otro para que Cristo sea exaltado, para aquel que sabemos que es Rey, que un día vendrá con su corona reinal para que otros puedan celebrar su venida y su llegada. Oro para que Dios te llene con un deseo inmenso de convertirte en parte de ese pueblo que proclama la llegada del Rey, que grita con esperanza que ese Cristo vendrá a transformarlo todo, que con su ayuda está consciente que aunque sus esfuerzos sean pequeños, los efectos pueden ser eternos y maravillosos con la ayuda del Espíritu Santo en su corazón. Leía de vernos como iglesia y entender que Dios a través de nosotros puede hacer cosas maravillosas para gloria y honra de su nombre. Confiar en cómo Dios nos usa como luz en medio de un mundo perdido, y que luchemos juntos hasta que el Rey sea proclamado Rey de todo lo que existe. Déjenme terminar con mi último punto. Vivir el Evangelio implica vivirlo en nuestra salvación, enrollarnos en las mangas, empezar a trabajar y caminar hacia el frente porque Él nos tiene agarrado de las manos. Vivir el Evangelio implica vivir en misión, saber que vamos a vivir en unidad porque somos llamados a ser ese marco de orientación de la sociedad, que debemos ser esas estrellas que brillan y que dirigen a la gente. No tenemos la capacidad, pero es que Dios no necesita personas con grandes hazañas y grandes capacidades. Necesitan personas confiadas que creen que Dios a través de ellas es suficiente para cambiar y transformar vidas para gloria del nombre de Jesús. Finalmente, llevar y vivir el Evangelio es la esperanza nuestra de cada día. Déjenme cerrar los últimos versos de este sermón. Míralo como Él lo dice. Versos 16 al 18. No teniendo en alto la palabra de vida, así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes, alégrense y compartan su alegría conmigo. Pablo culmina y él dice, por favor, vivan así. Porque la manera en cómo yo veo el final es diferente. Yo estoy dispuesto a ser sacrificado por la fe de ustedes. Y eso me da alegría. ¿De dónde Pablo saca esto? ¿De dónde? De unos versos anteriores. Está apuntando a Jesús, aquel que no escatimó ser igual a Dios como cosa que fuerza, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo para salvarnos a nosotros. Y Pablo dice, sin mi muerte bendice su vida. Me alegro en eso, que Dios use este momento para salvar a otros y para fortalecerlos a ustedes. Pero vivan el Evangelio con fe. ¿Y por qué Pablo tiene tanta esperanza? Porque ha tomado el Evangelio y lo ha llevado a su vida. Como pastor, ¿cómo encuentra fuerza en medio de la muerte? Sencillamente porque sabe que la muerte no tiene la última palabra. Porque aquel que murió resucitó y venció la muerte. Por lo tanto, la muerte simplemente es una etapa para abrir mis ojos delante del Rey de Gloria y gozar en Él para siempre. ¿Cómo esa verdad informa nuestra vida diariamente? De dos maneras. La primera es darnos cuenta que al Pablo tomar el mismo ejemplo de Jesús y decir, yo sigo el camino de Cristo, nos está apuntando a Jesús, aquel que murió por ti y por mí en un madero, que demostró un amor inmenso para nuestras vidas. Todos los domingos escucharás esto. Esta vez trataré de llevarte la cruz.
pero no permitas que las mismas palabras que escucharás todos los domingos te hagan sentir como si esto fuera simple y vana repetición. La realidad contundente de que el amor de Dios se ha manifestado en el hecho de que Dios envió a su Hijo a morir por ti para rescatarte, porque te amó tanto que decidió entregar a su Hijo, y su Hijo accedió a ser entregado e ir a la cruz para que entonces el Padre pueda tenerte, abrazarte y sujetarte los brazos para que camines conforme a su voluntad. No había forma de que lo hicieras, pero por la muerte de su Hijo, por amor a ti en la cruz, Él entonces puede tomarte de los brazos, levantarte y decirte: empecemos a caminar el camino de la verdad, el camino de la rectitud, el camino del Evangelio. Gracias a la muerte de Jesús puedes comenzar a caminar por el camino de Dios. Pero no solo eso, gracias a su resurrección no hay enemigo que pueda intimidar a la iglesia. Mirar cualquier adversidad, piénsalo. La enfermedad no puede gritar más que la resurrección. La tristeza no va a gritar más que la resurrección. La pérdida no va a gritar más que la resurrección. La ansiedad no debe gritar más que la resurrección. Porque el centro de la ansiedad es el deseo de no poder controlarlo todo, y el llamado del Evangelio es decirle a tu ansiedad que escucha una verdad que necesita oír. Jesús está en control de todo, y Él te ama y está ayudándote a caminar. Es gritarle a todas esas voces y enemigos que susurran a nuestra vida: el Padre me ama, Jesús murió por mí, y Él me tiene de los brazos, yo estoy caminando. Si son mis fuerzas, pero en realidad esas fuerzas son dadas por Él. No hay que temer, Él está dirigiendo cada uno de los pasos. Apuntar a la cruz es apuntar a esa esperanza maravillosa de que Jesús está ayudándonos en todo momento.